etcétera. Hoy vamos a hablar de un tema que pues es un tema que tiene vuelto a loco al mundo, ¿no? ¿Quién es Jesús? Pero antes de entrar al tema vamos a hacer una oración para que sea Dios el que tome el control de este pequeño estudio bíblico. Y bueno, vamos a orar. Allí en su casita, sírvanse un cafecito y a mi salud, ya saben que me encanta el café. Tómense su cafecito, inclinen su rostro y vamos a orar. Excelso Dios, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te adoramos porque tú eres un Dios soberano y sabemos que tú tienes el control de toda la situación, Señor. Y en este momento, Señor, primeramente te damos gracias por este día, porque nos permites estar reunidos de manera virtual, para darte toda gloria, Señor, todo honor. Tú eres un Dios soberano, Señor, y es por eso que te amamos. Te pido que bendigas a todos los hermanos que ya están conectados, Señor, a los que están por conectarse, pues ayúdales a que su internet no se les caiga, a que la velocidad esté bien, Señor. Te pido que me uses, Señor. Yo no soy digno de estar aquí, Señor. Yo no soy digno de impartir esta clase. Soy el más insignificante pecador, Señor, pero por tu gracia y por tu pura gracia, Señor, estoy aquí. Úsame, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este estudio, que seas tú, Señor, abriendo los entendimientos y que pongas tú las palabras correctas, Señor, que quieres que yo diga en esta tarde. Te lo pido por los méritos de tu Hijo en la cruz, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Muy bien, muchachos. Bueno, Jesús, muchachos, y vamos a ver quién es Jesús. Jesús ha sido el parteaguas de la historia, es el personaje más odiado en todo el mundo, el más amado. Algunas personas incluso han matado por causa de Jesús, otros han dado su vida por causa de Jesús, pero Jesús es el personaje que parte la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Ningún otro personaje como Jesús ha logrado tal cosa, ni Platón, ni Aristóteles. Se han escrito millares de libros sobre Jesús, millares y millares de libros sobre Jesús. Para algunos Jesucristo es un simple personaje histórico, un maestro muy iluminado. Para otros puede que existió, otros quizá no existió. Para los musulmanes, por ejemplo, Jesús es un gran profeta, muy respetado por ellos, pero es un profeta inferior a Mahoma. Mahoma está arriba de Jesucristo. Para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues es simplemente un maestro que presentó un plan perfecto y fue aprobado por Dios en competencia con Lucifer. Para otros es simplemente un ser creado por Dios, el primogénito de la creación, o en este caso el arcángel Miguel. En este pequeño bosquejito o mini estudio vamos a hablar qué enseña realmente la Biblia sobre este tipo de casos que hemos leído. ¿Es realmente Jesús el arcángel Miguel? ¿Es Jesús Dios o es solamente un maestro iluminado? ¿Y quién es Jesús para nosotros? Quiero que vayamos al libro, antes de empezar vamos a ir a la Biblia, al 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 y al 3. Quiero ver un amén ahí en sus pantallas cuando lo tengan para empezar a leer. Si me pueden escribir todos un amén, los que ya tengan el texto bíblico. 1 de Juan capítulo 4, versos del 1 al 3. Y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es muy importante que cuando hablemos de Jesús probemos esos espíritus. ¿Y cómo lo podemos probar? Bueno, a través de la evidencia interna, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué enseña la Biblia sobre Jesús? ¿Qué dicen las personas que es Jesús? Porque hay muchas personas que niegan a Jesucristo, hay muchas personas que enseñan cosas equivocadas sobre Jesucristo, y es importante que nosotros estemos en la vanguardia respecto a Jesús. Uno de los grandes mitos o una doctrina muy fuerte en más de 232 países y territorios es que Jesucristo es un ángel. Jesús es el arcángel Miguel. Hay un grupo de personas que enseña que Jesucristo, antes de haber venido a la tierra, existía como un ser espiritual que fue creado por Jehová y llegó a ser el arcángel Miguel.
les voy a leer un pasaje de una revista muy popular. Voy a omitir el nombre solamente para no ofender en este caso. Esta revista es del 1 de abril del 2010. En su página 19 dice: en 1 de Tesalonicenses 4:16, donde Pablo se refiere a Jesús ya resucitado de la siguiente manera, dice: el Señor, y luego entre corchetes dice: Jesús mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. De modo que aquí se identifica a Jesucristo con el arcángel o jefe de los ángeles. De modo que el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra. Después que resucitó y volvió al cielo, Jesús retomó su servicio como Miguel, el jefe de los ángeles, para la gloria de Dios Padre. Citan Filipenses 2:11. Esta revista está diciendo que, acorde a 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice que Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel, ellos están tomando de manera literal el texto bíblico, donde dice con voz de arcángel. Esta doctrina es muy importante para este grupo, porque para ellos no lo ven como Dios, sino como un ser creado, y en este caso en la voz de arcángel. También se basa mucho en Daniel 10, versículos 13 y versos 20 y 21, y me gustaría que fuéramos a Daniel para ver realmente si en Daniel 10:13 nos dice que Jesús es el arcángel Miguel, ya que ellos se basan en este texto bíblico. Daniel capítulo 10 y versos, primero vamos a leer el 13. Daniel 10:13, y dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Ciertamente este versículo se está hablando de Miguel, uno de los principales príncipes. Pero aquí no nos está dando a entender que Miguel sea Jesucristo. Luego ellos también usan el verso 20-21, dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, con estos textos, ellos afirman que aquí se está refiriendo a Miguel. Pero realmente la Biblia dice que Jesús sea el arcángel Miguel. Bueno, aquí yo he leído, no, ni siquiera lo insinúa. Este grupo que acepta esta doctrina han sido de manera, digamos, irónicamente honesta. Ellos mismos reconocen que ellos llegaron a la conclusión que aquí se está hablando de Jesucristo como el arcángel Miguel. No que la Biblia lo diga, sino prácticamente dijeron: analizamos estos versículos y nosotros creemos o asumimos que se refieren a Miguel. Porque en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que con voz de arcángel va a descender. Entonces, si tiene voz de arcángel, significa que Jesús es Miguel. Entonces es como un poco raro, ¿no? Estamos asumiendo o estamos poniendo palabras que la Biblia realmente no enseña. Realmente nosotros creemos que... ¿Por qué no podemos creer, que Jesús es el arcángel Miguel? Al aceptar que Jesús y Miguel son la misma persona, entramos en diferentes problemas. En primera, porque el autor de los Hebreos hace una clara diferencia entre quiénes son los ángeles y quién es Jesús. Para ello los invito a que vayamos al libro de los Hebreos capítulo 1. Me encanta ese capítulo porque nos deja muy en claro quién es Jesucristo para Dios. Y si realmente Jesús es el arcángel Miguel. En el capítulo 1 dice que Dios nos ha hablado de muchas veces, en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, aquí está hablando de que Jesús es el Hijo de Dios, que creó el universo. Vayamos al versículo... Vayamos al capítulo 1 y versículo del 5 en adelante. En la Reina Valera, por ejemplo, viene un subtema que dice que el Hijo es superior a los ángeles. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y otra vez dice, yo seré el padre y él será mi hijo. Entonces, Dios dice, aquí el autor de los Hebreos, Dios está diciendo que Dios jamás a ningún ángel le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ningún ángel recibió ese título, salvo Jesucristo. La Biblia dice que solamente Jesús ostenta el nombre de Hijo de Dios y al que fue declarado Hijo de Dios. Aquí podríamos decir, bueno, es que ellos dicen, todos los ángeles son hijos de Dios. Pues sí, ciertamente, Dios los creó, ¿no? Cuando Satanás va a Dios, cuando iba a tentar a Job, dice la Biblia que todos los hijos de Dios llegaron ante Dios y entre los hijos de Dios iba Satanás. Eso significa los ángeles. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios y no solamente es el Hijo de Dios, sino que fue declarado Hijo de Dios con poder y que a ningún ángel se le llamó en la forma que a Jesús se le está llamando Hijo de Dios. Pero si esto no resulta convincente, tenemos otro pequeño problema, que es el segundo punto. Los ángeles no pueden recibir adoración. Y si los ángeles no pueden recibir adoración, aquí estamos en muy grandes problemas, porque ¿qué creen? Jesucristo sí recibió adoración y lo aceptó. Pero primero vamos a Apocalipsis capítulo 19, versos 9 y 10, para ver si los ángeles pueden recibir adoración. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué interesante que aquí se le aparece un ángel a Juan, el autor del Apocalipsis. Y estaba el ángel y dijo, tienes que escribir todo lo que ves. Y entonces, pues imagínense que te aparezca un ángel, no debe ser una impresión muy grande. Y que él se inclinó a ti y que se iba a inclinar para adorar al ángel. Y el ángel lo paró en seco y dijo, espérate tantito, yo soy igual que tú. Yo también soy consiervo como tú. Entonces aquí tenemos la prueba de que los ángeles no tienen permitido recibir la adoración que únicamente Dios recibe. Y en el versículo 22:8 se vuelve a repetir. Parece que Juan era muy aferrado y quería adorar a los ángeles. En el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 8, otra vez dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Apocalipsis 22:8, estoy leyendo. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de los hermanos de los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Una vez más, en el capítulo 22 estamos viendo que Juan se aferraba a adorar al ángel, pero el ángel otra vez lo volvió a parar en seco y dijo, no me puedes adorar porque solamente se puede adorar a Dios. Entonces aquí hay un pequeño problemita y me encanta porque regresamos a Hebreos capítulo 1, regresamos a Hebreos 1 y vamos al versículo 6. Asumiendo que esta doctrina que enseña que Jesús y Miguel son la misma persona, que es el arcángel Miguel, aquí hay un grave problema y entonces Dios estaría contradiciendo. Porque en el versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito del mundo, refiriéndose a Jesucristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, Dios le está ordenando a todos los ángeles que se postren ante Jesús y le rindan adoración. Pero aquí hay que ser cautelosos, muchachos, porque en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la traducción oficial de este grupo, dice que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Obviamente, si yo pongo rendir homenaje y lo comparo con la palabra adoración, son dos cosas muy distintas. Digo, yo le puedo rendir homenaje a alguien, a un presidente o a mi mamá, pero no la podría adorar. Pero yo estuve analizando varias traducciones de la Biblia, varias versiones, y en ninguna parte de esas versiones viene rendir homenaje. De hecho, en el griego original, según sé, no viene la palabra rendir homenaje. Ese texto bíblico fue alterado intencionalmente para forzar al texto
a decir lo que ellos querían que dijeran, pero en casi todas las traducciones, incluso en inglés, dice worship. La palabra worship en inglés significa adorar, y Jesús estaba recibiendo adoración. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, porque probablemente si ustedes un día se llegan a encontrar con esta persona, si les dicen que Jesús es el arcángel Miguel, no les van a aceptar mucho este texto bíblico, van a decir, no, es que mi Biblia dice rendir homenaje. Entonces, entonces aquí estamos viendo que si este texto bíblico de Hebreos 1:6 no es convincente, podemos ir a Juan capítulo 9, verso 35 al 38. Aquí Jesús recibió la adoración y lejos de reprenderlo, aceptó la adoración de Dios. Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Y dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Qué interesante que en la Biblia dice que el ciego creyó, este personaje creyó y le adoró. Comparamos a Jesús en este pasaje bíblico y comparamos al ángel del Apocalipsis. Cuando Juan intenta adorar al ángel, el ángel le dice: no, adora a Dios, lo paró en seco. Cuando esta persona en Juan adora a Jesús, Jesús no lo reprendió, aceptó la adoración. Entonces aquí hay un grave problema, porque entonces esta persona cometió idolatría al adorar a Jesús, si es que a los ángeles no se le pueden adorar. Y es aquí donde entra el conflicto. Bueno, primer punto, Jesús sí aceptó la adoración, entonces eso me quiere decir que Jesús no puede ser un ángel ni un arcángel. Un arcángel, pues en realidad es un ángel con una categoría más arriba, es el jefe de todos los ángeles, es como en el ejército mexicano, en el ejército. Un capitán sigue siendo un soldado, pero es un soldado de alto rango, no deja de ser soldado. Es capitán, es sargento, bla, bla. Los arcángeles son ángeles con un alto rango por encima de los ángeles, pero no dejan de ser seres espirituales al servicio de Dios. Vamos a Mateo capítulo 2 y verso 11 también, por favor. Mateo 2, 11. Mateo 2, 11. Dice, aquí está hablando cuando entraron a visitar a María. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí esta traducción nos está diciendo que también adoraron a Jesús desde pequeño. En esa Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, otra vez van a encontrar con le rindieron homenaje, pero insisto, esa traducción no es correcta, no existe rendir homenaje. Y vamos al capítulo 14 de Mateo también. Y verso 33. Cuando Jesús fue a la mar, que caminó sobre la mar, ya ver, si recuerdan el contexto, todos los apóstoles pensaban que era un fantasma y empezaron a dar gran voz, y Jesús le dijo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y entonces dice: cuando Pedro camina hacia Jesús y duda, pues Jesús lo auxilió. Y en el versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Otra vez aquí la Biblia nos está diciendo que los apóstoles reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y que lo adoraron. Y Jesús otra vez no les reprendió, no les dijo: no me adoren a mí, como creen, adoren a Dios, porque pues yo soy un ángel nada más, yo vengo de paso a la tierra. Y ya para cerrar el tema de la adoración a los ángeles, vamos a Mateo 28, 9. En el Mateo 28, 9, versículo 9,
Dice: aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando las mujeres fueron a ver a Jesús a la tumba, María Magdalena y María no encontraron el cuerpo, y Jesús se les apareció, y dice que cuando ellas lo vieron ya resucitado, se inclinaron y le adoraron. Entonces aquí tenemos que ver dos partes de la historia. Jesús recibió adoración antes de su resurrección y después de su resurrección. Y también el libro de los Hebreos nos dice que a los ángeles se les ordena que adoren a Jesús. Entonces aquí hay un grave problema, una de dos: o Jesús está siendo desobediente a Dios porque está recibiendo adoración, o Jesús no es el arcángel Miguel, porque los ángeles no pueden recibir adoración. Acorde a los textos que vimos anteriormente en Apocalipsis, los ángeles no pueden recibir adoración. Sin embargo, Jesús sí la recibió, no reprendió a la gente que la adoró, y él, al contrario, incluso cuando Tomás, no sé si recuerden que Tomás no creía en la resurrección de Jesús, dice que cuando lo vio, él cayó, se inclinó y dijo: mi Señor y mi Dios, y lo reconoció como Dios, y no lo reconoció como un ángel o como el jefe de los ángeles. Jesús no es el arcángel Miguel. Ya comprobamos que él sí puede recibir adoración. Otro problema muy grande es que los ángeles no tienen autoridad para repudiar a Satanás o para reprender a Satanás. ¿Cómo podemos saber esto? Vayamos a Judas capítulo 9. Judas capítulo 1 y versículo 9. Perdón, ando un poco coronavirus, ya me tiene así. Versículo 9 de Judas. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldad, no, juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es interesante que Miguel, a pesar del rango que tiene como arcángel, a pesar pues, que es el jefe de ángeles, él no se atrevió a maldecir a Satanás, sino dijo: que el Señor te reprenda. Entonces él no tiene la autoridad para reprender, ningún ángel tiene la autoridad para reprender a los demonios. Pero ¿qué creen? Jesús sí lo hizo. Y para eso vamos a ir a Lucas 4 del 6 al 8. Lucas capítulo 4 versículos 6 al 8. Y dice: y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Sí, está bien. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí Jesús no le dijo: Dios te reprenda o el Padre te reprenda, sino le dijo: vete de aquí, Satanás. O sea, Jesús enfrentó directamente a Satanás con el poder y la autoridad que él tenía como el Dios hecho hombre, como el Hijo de Dios declarado con poder. Jesús repudió completamente a Satanás. Todo lo contrario de Miguel, que dice que él no se atrevió a decir, sino dijo: el Señor te reprenda. Sin embargo, Jesús sí le dijo: vete de aquí, Satanás. También en Marcos 3, 11 al 12, vamos a ir a Marcos 3, 11 al 12. Marcos 3, 11 al 12, por favor. Perdónenme que me tapo, pero es que todavía no está bien usada. Marcos 3, 11 y 12 dice lo siguiente: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Muy interesante esta palabra: mas él les reprendía mucho. Otra vez aquí la Biblia nos está diciendo que Jesús tenía poder y autoridad para reprender a
a los demonios. Entonces, si Miguel como arcángel no podía reprender y estando en el cielo, ¿cómo Jesús sigue estando en la tierra? Porque Él no es un arcángel, Él es Dios hecho hombre y Él tiene el poder y la autoridad de reprender y echar fuera a los demonios, cosa que Miguel y los demás ángeles no tienen. Y este grupo de personas que enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, dice que Daniel, que porque es el jefe de los príncipes y porque la Biblia dice en Tesalonicenses 4 que Jesús va a descender con voz de arcángel, por eso es el ángel. Pero es algo muy importante. Miguel no es único en su clase, hermanos. Estas personas dicen que Miguel es el único en su clase de arcángel, que no existe más arcángeles más que Miguel. Pero eso no es cierto. En Daniel 10:13 dice que Miguel era uno de los principales príncipes, no que era el único. Cuando dicen uno de los principales, pues hay que asumir que había más. El único detalle es que la Biblia no da más detalles, no dice si hay más arcángeles aparte de Miguel, pero sí dice que Miguel era uno de los principales príncipes. Si era uno de los principales príncipes, existen más. Pero él probablemente le da prominente porque es el único arcángel que es mencionado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el ángel Gabriel, pero el ángel Gabriel pues es en un rango inferior a Miguel. En conclusiones, hermanos, no existe ningún texto bíblico que avale que Miguel es el arcángel. Que el arcángel Miguel es Jesucristo. No existe una sola escritura que diga que Jesús es el arcángel Miguel. Este grupo de personas, en este caso la Watchtower o la Torre del Vigía, reconocen que ellos han llegado a esa conclusión, que ellos asumen que Jesús es el arcángel Miguel, pero no porque la Biblia lo dice, sino porque ellos empiezan a inventar y a atar cabos sueltos aparentemente para, no, pues entonces sí, Jesús, y dicen, no, Jesús es el arcángel Miguel, pero no. Y como ya vimos en los puntos, Jesús recibía adoración, los ángeles no pueden recibir adoración. Si Jesús recibió adoración, entonces o Dios se equivocó, o Jesús es desobediente, o Jesús no es el arcángel Miguel, Jesús es Dios. Los ángeles no tienen autoridad de reprender a Satanás, Jesús sí lo tiene y lo demostró en reiteradas ocasiones. A Jesús se le llama Dios, a los ángeles, a ningún ángel se le llama Dios. De hecho, en Isaías 9:6 dice que sería su nombre Dios fuerte. Ningún ángel tiene ese título. Miguel no es el único arcángel. Es el único que se menciona en la Biblia probablemente, pero no es el único. Era uno de los principales príncipes. Entonces, quería compartirles este pequeño estudio bíblico sobre el arcángel Miguel, porque aunque no lo crean, sí es una doctrina muy arraigada. Yo estuve estudiando 4 años con ellos, entonces tengo una idea, es algo que nunca pude creer y me dediqué a investigar, y a veces sí nos pueden confundir un poquito más si no tenemos como la astucia de analizar este tipo de temas apologéticos para defender nuestra fe. Igual sabemos que el Espíritu Santo es el que nos respalda, el que nos guía, el que nos ayuda, pero sí es importante que tengamos en cuenta este tipo de temas que, aunque puedan parecer insignificantes, yo creo que en algún momento, si nos topamos, podemos ayudar a alguien a que piense, a que razone. Bueno, si Jesús es el arcángel, ¿por qué es adorado? Si Jesús es un arcángel, ¿por qué así puede reprender demonios? ¿Por qué sí puede hacer esto? Cosas que los ángeles no pueden hacer. Y podríamos que Dios en su misericordia alcanzara a alguien de estas personas.